Bueno, a ver si puedo transmitir de vuelta. Recién no sé qué pasó con el teléfono y falló la transmisión, así que arranqué de vuelta. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos, a ver, viendo si lo podemos hacer nuevamente, que recién me falló la tecnología. A ver, aceptado. Hola Juan, ¿estás ahí? ¿Me ves? La Hola. verdad, sí. Hola, pudimos. Hola, Ay, Jackie. ¿Cómo van? Gracias por unirse. Gracias, Jackie, por invitarme. Yo tampoco podía entrar, no sé qué ocurría. ahí voy. Hola, Patri. Hace fresquito, ¿eh? Yo me tuve que abrigar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Me escuchás? Te escucho, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me costó un montón, no sé qué pasó al principio, que no te podía aceptar. Yo no podía tampoco entrar, no sé qué pasaba. Sí, te acepté un montón de veces y bueno, al final lo tuve que cortar porque no podía. Así que bueno, encima es la primera vez que yo estoy inaugurando vivos, no, la verdad que no lo había hecho nunca. Y me puse un poco nervioso también porque tocaba todos los botones y no te podía. Así que bueno, ¿Sabes que se perdón. escucha, desde que te pusiste los auriculares, se escucha raro? A ver, nada, ¿para qué los cambio por otro? Vale, a ver ahora. Me escuchaba con eco también. Ahí mejor, ahí los cambio por otros. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí, ahí sí. Ahí los cambié por otros. Bueno, perdón. Evolucionando la tecnología. Sí, perdón por la demora, pero bueno, sí, se me había complicado, estaba tratando de... Y además como estaba con el mismo teléfono que trataba de hacer entrar y de responderte por WhatsApp, no podía articular todo junto. Bueno, muchas gracias. Yo te conozco por las redes, te vengo siguiendo hace un montón, te descubrí a partir de una charla cuando estuviste con Matelda y si bien yo ya conocía las 5 leyes, también hice 2 formaciones con Matelda y conocía el modelo, nunca había conocido a nadie que lo integrara como lo haces vos, digamos, justamente en relación a tener todas estas perspectivas sobre nuestros animales. Entonces, por eso, bueno, estuve animada como a invitarte a que contaras un poquito de todo eso. Y es cierto que también me inspiró un poco, porque yo te venía siguiendo por las redes, leo todo lo que escribís, y si bien lo integro perfectamente, me pasó que, yo te lo conté, que hace un tiempo, bueno, una de las perras de unos amigos míos eh, falleció y de manera muy rápida, de manera muy abrupta, después de una dermatitis, donde encima, bueno, le hicieron un montón de estudios para determinar de dónde era, y ahí como me terminó como de cerrar esto de qué poca integración hay evaluando los síntomas solos sin considerar todas las necesidades eh, que estaban manifestando con esa patología que tenía. Entonces ahí me quedó como, no sé, como mucho más en claro
que era lo que yo te decía, que consideraba que quizás si todos tuviéramos un poquito de información, tomaríamos otras cosas en cuenta que van más allá de qué alimento balanceado elegir, de si darles las vacunas a tiempo, ponerle la pipeta, otras cuestiones que tienen que ver justamente con entender para qué lo que nos aportan estas 5 LB. Entonces quizás lo primero que te preguntaría es, en relación a la medicina veterinaria tradicional, ¿qué justamente es lo que le aporta la mirada de las 5LE para que este abordaje sea como mucho más integrativo? Qué buena pregunta. Sí, ese Las 5 oh, leches te las estuviste preparando. ya, Te las estuviste preparando, digo, las preguntas. no, en Eh, realidad, mira, yo soy una persona como súper metódica con lo que enseño, con lo que aplico, con lo que trabajo. Y si bien yo te vengo siguiendo hace un montón, y yo me imagino que hay gente que a lo mejor está acá porque te sigue a vos, o me sigue a mí, o porque lo vio por ahí, a lo mejor el concepto de las 5LB es algo que se desconoce completamente. Entonces digo, ¿qué es lo que nos aporta? ¿Sí? Porque ya sea que le digamos 5LB o que le digamos biodescodificación, que es una parte estructural justamente de este abordaje, ¿qué es lo que le aporta? ¿Qué es lo que hace que sea diferente? Porque es algo, si bien es relativamente muy actual, también es sumamente desconocido, ¿sí? eh, sí, digamos, Eso a mí me... el doctor Hammer, que fue el que las descubrió y describió, y que lo estudió realmente porque mapeó todo el cerebro, lo hizo en ¿Sí? los años 80, o sea, Claro, tiene en realidad como 40 años, y yo creo que igual desde antes ya también había como un entendimiento de que lo que sentimos es importantísimo y que está súper relacionado con los síntomas que tenemos. Básicamente lo que le aporta la 5LB es sentido. Es, sí, tiene este síntoma, esto tiene un sentido. Porque lo que nos exactamente. explica es que, que estamos constantemente adaptándonos y evolucionando, creciendo. Y que para esas adaptaciones, desde que, digamos, éramos solo bacterias y se fueron formando las primeras especies más complejas, y digamos, toda la evolución de las especies, fue para los diferentes eh, ambientes en los que tenía que vivir, fue incorporando recursos diferentes. No sé, por ejemplo, las especies que salen del agua tienen que incorporar un recurso biológico que les permita mantener el equilibrio hídrico, porque si no, fuera del agua se morirían deshidratados. Entonces, ese es un recurso biológico, y esas especies sintieron algo cuando salieron del agua, sintieron la necesidad de retener. Entonces, digamos, ese lenguaje de lo que sentimos y de el recurso biológico que activamos están perfectamente alineados. Entonces, Es lo que, un animal que tiene un síntoma, lo que está mostrando es un intento de adaptabilidad fallido, o que tuvo mucha emocionalidad, que se vivió de una manera muy intensa. O intensa, digamos, hay como un gradiente, ¿no? Hay un montón de grises. Un síntoma chiquito es una adaptabilidad chiquita, un síntoma grandote es una adaptabilidad grandota. claro, Un intento. sí. Lo que pasa es que, si se quiere, como en resumidas cuentas, lo que nos aporta Hammer es el para qué, ¿sí? Es Uh-huh. lo que vos decías, es el sentido, que nosotros generalmente le decimos el sentido biológico, pero es justamente el para qué. Por eso yo lo que planteaba es que si bien a lo mejor nosotros teniendo animales, que bueno, encima el otro día puse el título mascotas, pero como para hacerlo más, si se quiere, comunicativo, y bueno, sí, algunos me dijeron, son animales de compañía también. Sí, yo Sí. también lo siento de esa manera, pero bueno, nuestras mascotas, nuestros animales de compañía,
Por eso decía que quizás estamos más desde lo tradicional enfocados en en lo preventivo, y no vemos Sí. justamente el para qué o el sentido de esa afección. Que bueno, obviamente en el caso que vos trabajás son justamente en los animales, ¿sí? ¿Cuál es el sentido, el para qué de esas afectaciones? En el caso puntual que yo te relataba, fue como algo que me pareció exorbitante, de pasar de una dermatitis a que en un par de días la perra realmente termine falleciendo. Y yo lo que pensaba es esto de que cuando nosotros voluntariamente nos hacemos un estudio, un análisis que a lo mejor podría ser un poco invasivo, y podemos llegar a tener algo de estrés en relación a eso, cómo lo vive un animalito que de un día para el otro a lo mejor le tienen que sacar sangre, le tienen que hacer estudios de orina, ¿sí? Chequeando determinadas afecciones, y el animalito es como que lo estamos llevando a una tortura, ¿sí? Y todo ese estrés, como encima de que tiene una patología, que tiene un sentido biológico, lo sometemos a un estrés con la mejor voluntad del mundo y con todo el amor del mundo de querer ayudarlo y de querer que esté bien, pero sin entender que en realidad también le provocamos otros estrés que son adicionales. Ujú. Totalmente, sí. Y tomando esto que dijiste de lo de la medicina preventiva, como sacarnos sangre o hacernos estudios, eh, o hacérselo a los animales, uno no puede prevenir eso que ocurre, que te toma por sorpresa, que es inesperado, no puede prevenir. Entonces yo me saqué sangre 5 días antes de que viví una situación eh, de shock para mí, que me tomó por sorpresa, inesperado, que fue agudo, traumático, que lo viví en soledad, que son como las características de lo que nosotros llamamos el shock biológico, ¿no? Eso que justamente activa el programa biológico. Me gusta decir que funcionamos como un modelo cibernético donde si sentimos que necesitamos escribir un texto, abrimos el Word. Si sentimos que tenemos que hacer una gráfica, abrimos el Photoshop o el CorelDRAW. O sea, tenemos programas que son programas biológicos en este caso, que según Sí. lo que sentimos, los encendemos, apretamos el botón, porque eso va a servirnos para adaptarnos a eso que afuera, el estímulo externo, a mí me está poniendo en situación de peligro. O sea, me Es activa, como que nos me encierra. adaptamos a eso que exactamente necesitamos, ¿no? Sí, eh, sí, es como si, por ejemplo, un ejemplo para llevarlo a algo fácil. El hombre que era nómade y que por ahí había días que no comía, Ujú. durante esos días tenía que hacer reservas de sus energías. Entonces el hígado se activaba para reservar, conservar Claro. energía. Eso nos quedó. O sea, todo eso, todas esas formas de vivir, de adaptarnos a lo que vivíamos, nos quedó. ¿No? Hasta hoy en día seguimos sintiendo las mismas cosas. Son como, es un lenguaje bastante arcaico incluso ese. Sí, Como que tenemos una parte del cerebro que es muy antigua y una parte del cerebro que es muy nueva. La parte más antigua tiene que ver con la supervivencia básica y todos los programas biológicos que están ahí son muy del orden de lo inconsciente, y un cerebro nuevo que sirve más para desarrollar nuestras aptitudes, para armar la manada también, para, digamos, que en la manada cada uno tenga un rol, y eso ya son procesos más, además de que son más conscientes, son más modernos, porque las bacterias no arman una manada así y sienten rencor en el territorio porque una le sacó algo. sí. Eh, y con respecto a esto que decías de los animales, es cierto, como tantas veces que los sometemos, incluso yo del lado de veterinario, o sea, que veo del otro lado, también muchas veces los veterinarios no tienen conciencia de lo que el animal por ahí está sufriendo y lo dejan en una jaula mucho tiempo, más Ay, de... sí. Ujú, esas cosas pasan
Y bueno, o sea, si el animal se pone en peligro, el- y el peligro que el animal sienta es algo que solo el animal lo puede sentir. O sea, Ujú. nosotros podemos contactar, empatizar, entrar en contacto con lo que siente el animal, pero eh, ese proceso tiene que ver con la percepción y cada animal siente diferentes cosas en la jaula y activa diferentes recursos, ¿no? Y si el animal lo está viviendo con muchísima intensidad, y bueno, cuando se relaje de eso, a veces tienen síntomas. El ejemplo fácil es cuando lo subimos a la camilla, que Sí, se queda congelado, así, y después lo bajás de la camilla y se sacude, ¿no? Hace una descarga. El cuerpo cuando siente peligro se activa, libera adrenalina, libera cortisol, y eso carga al cuerpo para que el cuerpo haga un movimiento que le permita salir de la situación de peligro y volver a relajarse, ¿no? Ese es todo el proceso. Entonces, cuando se carga, tiene que descargarse. O sea, si no hace ningún movimiento, si no, y si se queda congelado, que también es un recurso de supervivencia, sí, si bien se quedó congelado, el cuerpo se cargó, liberó adrenalina. Entonces después lo bajamos y se sacuden. Y algunos animales, aunque no es que sea muy frecuente, pero sí eh, he tenido casos, convulsionan. claro. Después de retenerlos, de tenerlos amarrados. Entonces ahí hay que capaz que haya alguna maniobra que haya que hacer con el animal, porque por ahí, por ejemplo, un gato que está obstruido de la uretra, ¿no? Eh, o sea, que tiene una obstrucción uretral. Y bueno, ahí hay que hacer una maniobra de sondaje o de intentar desobstruirlo de la manera que sea. Pero bueno, se puede llegar a sedar al animal, o sea, se pueden hacer varias cositas para evitar que sufra, ¿no? Entonces, con esto decimos que el modelo, aunque no lo vamos a explicar acá porque no era para eso la charla y además sería muy largo de explicarlo, eh, es perfectamente integrativo a la medicina convencional veterinaria. De hecho, nos da más herramientas, perdón, te da más Ujú. herramientas, porque obviamente que podés tener el abordaje tradicional, pero entendiendo, como vos explicabas, el para qué o el sentido biológico de esa afección, de esa patología o de ese síntoma justamente por la que está atravesando ese animal y no generar en función de desconocimiento más estrés que lejos de ayudarlo podría todavía eh, hacer justamente más dificultoso el proceso de que vuelva a restablecerse, digamos, de manera natural con el bienestar, algo así sería. Ujú. Con Sí, lo a cual es, veces no. eh, Creo que la medicina preventiva vendría por el reconocimiento uh-huh, de lo que nosotros en las leyes biológicas llamamos de las fases activas. O sea, uh-huh. reconocer una fase activa en un animal Claro, sería hacer medicina preventiva. ¿Por qué? O salud preventiva, o como le quieras decir. Hacer, digamos, entrar claro. en contacto con la salud, con el Uh-huh. bienestar, con el sentirse bien. Si yo reconozco un animal que está en fase activa, todavía no tiene síntomas físicos, pero sí tiene cambios conductuales. Claro. Justamente Entonces, te reconocer iba a decir esto, eso. uh-huh. Justamente te iba a decir eso. ¿Cómo lo reconoces? Yo ya lo sé, pero bueno, vos sos el especialista en animales. Bueno, es muy común escuchar, por ejemplo, que el animal jadea de noche, Claro. que sería, o sea, lo que se va a alterar son los ciclos del sueño y de la vigilia en una fase activa, que para decirlo a modo sencillo, una fase de estrés. Claro. Tenemos, tenemos un estrés que es fisiológico, que le decimos eustrés, no, euestrés, que significa que es como que el contenedor tuyo te da para sostener ese estrés, ¿no? Y que es un estrés adaptativo. Cuando Uh-huh. supera cierto nivel de umbral, deja de ser adaptativo. Ahí es mal adaptativo. Y entonces ahí el animal tiene cambios conductuales, ¿no? Evidentes.
de hacer cosas que no hacía, sería. Claro. Puede dejar de comer también, o tener un apetito más selectivo, y puede alterar el ciclo de sueño-vigilia, y es muy clásico que jadeen durante la noche. Eso es Ujú. clásico. Entonces, eso te indica que el animal está en estrés. Y eso, hacer medicina preventiva sería preguntarse, ok, bueno, ¿a qué o sea, ¿a qué necesita adaptarse? ¿Qué está viviendo que lo pone mal? ¿Qué está viviendo que activa sus alarmas? ¿Qué está viviendo que no lo hace sentirse relajado en donde está? Ujú. Y bueno, y ahí hay un abanico de posibilidades, desde mm, tutores que se pelean, desde un tutor que se fue, o sea, una persona de la manada que se fue, Claro, murió, eh, desde un animalito que también murió, o desde un animalito nuevo que entró a la casa, claro. ¿no? O sea, hay un abanico de posibilidades. Estrés Entonces por ahí, mudanzas, por más, vacaciones, uh-huh. porque nosotros nos vamos de vacaciones y por más que le dedicamos al perro que volvemos dentro de 15 días, el perro no lo entiende y es como que lo abandonamos. Yo creo que capaz que capaz que en parte lo puede llegar a entender, ponele. Sí, Eh, ponele, creo que, pero bueno, eso no significa que lo quiera igual, ¿no? claro. O que no se pongan alarma. O que, sí, claro, que no quiere decir que la pase bien. A mí Claro. el año pasado nosotros nos fuimos con mi marido y quedó, bueno, quedó alguien que es como de mi familia, que es muy cercano también a mis animales, y cuando nos fuimos a los 2, 3 días me empezaron a mandar mensaje que una de las perras no comía, hizo conjuntivitis muy rápido y le apareció una dermatitis que incluso se le peló muchísimo, casi que sangraba, los codos sobre todo. Cuando volvimos de vacaciones, imagínate, era una lástima esa pobre perra. Y estaba Entonces, con los ojos te- súper irritados. tenía, o sea, ¿qué cosas sintió, podemos decir? A través del síntoma podemos Claro, decir lo que sintió. Sintió una claro. separación de contacto visual, Te iba a decir eso, claro. sintió Porque una todo lo separación que es de vista, contacto físico también, y estaba re en fase activa que dejó de comer. claro, dejó de comer, O sí, sí, sentía sí. contrariedad, que también es un programa que También, produce anorexia. claro, puede ser. Pero fue muy evidente porque se fue, nos fuimos. Es una perra que es muy apegada a mi marido porque de hecho él la rescató. Y, ay, ¿para qué pusieron acá? El animal puede llegar a entender que su tutor se va de vacaciones. Y es una pregunta súper difícil. Lo que pasa que también, ¿sabes qué? Respondiendo a eso, porque se me acaba de ocurrir, Ajá, esto de irse de vacaciones es algo cultural, que no está claro. en nuestro código biológico, no existe. Es algo de la cultura del capitalismo. Tiene Claro, muy porque en pocos años realidad, como para implantarse en nuestra genética, y menos en la de un perro. Entender que sí, nos vamos tal. de vacaciones, ¿qué son vacaciones? ¿Qué es vacaciones? ¿Qué es el Claro, porque, sillón donde no dejas que me suba? Como, ¿qué es esto? claro, ¿Qué claro, es esto sí. de la plata? Que te salió plata el sillón. ¿Por qué me retás porque me subo al sillón? ¿Qué te pasa? Claro, ¿Qué sí, te pasa, tal humano? cual. Claro. Nosotros, la perrita esta es una perra que, bueno, es muy apegada a mi marido, él la rescató y, y bueno, nada, hizo una reconjuntivitis, obviamente mejoró cuando nosotros volvimos, junto con aceite de coco, en la piel, con estar mucho con ella. Y en otros momentos, después de eso, se ve que, bueno, quedó como una situación que la marcó. En algunos momentos, si mi marido se iba, no sé, un día y volvía al día siguiente, o no estaba un día, o estaba trabajando todo el día y la perra no lo veía, a la noche cuando volvíamos ya tenía todos los ojitos irritados, como que volvía a Mirá, entrar en el conflicto de quedó separación. desregulada, quedó Claro, desregulada, claro. Entonces, nosotros a eso en la biológica le decimos rieles, ¿no? claro, sí, sí, te iba a decir lo mismo. Sí, O en realidad entrar en una fase activa de nuevo, claro. rápidamente. Sí, sí, era impresionante porque a veces, obviamente, por cuestiones que no podías estar con el perro todo el día,
Sí, a la noche, cuando recién él llegaba y la veía, la perra estaba ya con todos los ojos recontra irritados. Decís, ¿cómo pudo hacerlo en tan poco tiempo? Claro, porque es como que volvió a pisar la tecla que es del mismo conflicto. Ujú. Exacto. ¿Ves? Quedó sensible a activar ese programa. Claro. Quedó sensible a sentir, no, lo voy a perder de nuevo. No, Sí, lo voy no, a perder no de lo nuevo. veo. Sí. Claro, no lo veo. Porque todo lo que es ojos es separación visual. Yo, Y esto que dijiste es muy clave, que es, tiene un apego mayor con mi marido, ¿no? Como, claro, porque, digamos, ahí es cuando hay más emoción, claro, es que hay más síntomas, ¿no? claro. Por eso está bueno criar animalitos, sí, no sé si está bien decirlo así, tema para los que quieren cuestionar todo, digamos, podríamos cuestionarlo. Criar animalitos, estar con animalitos, convivir con animalitos y generar un apego sano. Claro, Porque cuando hay apego inseguro, que puede ser por diferentes razones, por ejemplo, le doy de comer, le doy caricias, todo, pero cuando vuelvo de casa y veo que rompió algo, lo fajo. claro, como que para Entonces el, claro, porque creo un doble vínculo con el animal, donde yo soy el que le da algo bueno, pero también lo lastima. Entonces eso crea apego inseguro, apego claro, evitativo o los diferentes tipos de apego que hay, ¿no? Entonces, ese animal queda desregulado de alguna manera. claro, Además de que el animal vive dentro por ahí de un cubículo de 4 paredes, ¿no? No claro, tiene la posibilidad de irse, ni tampoco por ahí va a luchar, porque tiene lealtad, pero por ahí se la quiere dar, por ahí lo quiere morder, claro, por ahí se quiere defender, pero elige no hacerlo. claro, sí, 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 sí. Bueno, Lo estos que pasa animales son los que más síntomas tienen. es que es como vos decís, le das de comer, está todo bien, le haces caricias y después te rompe una pantufla, que lo retás, lo dejas de mirar, o le pegas un chirlo, y el perro no entiende nada. Para el perro era era un juguete esa pantufla, quizás hasta, no sé, era algo para jugar, sí, obviamente. Entonces como un doble mensaje. Yo siempre pienso que no sé si es así, que los animales es como un bebé el intelecto que tienen. Entonces, si el bebé le das de comer, lo alimentás, lo querés, y cuando el bebé te rompió algo, te tiró algo de la mesa, lo retás o le pegás, no va a entender nada, va a ser un doble mensaje. Y yo creo que con los perros pasa lo mismo. Digo perros porque yo en mi caso tengo perros, pero supongo que debe ser en general. Es como que a veces creemos que tienen nuestro mismo nivel de intelecto o nuestro mismo nivel de comprensión, y en función de eso también generamos un mensaje que es completamente ambiguo en el animal. Sí, eso a los niños les pasa. Capaz que, no sé si bebés o niños, diría también. Sí, Eh, es que nosotros, digamos, también vivimos esas cosas de niños. claro, Y después sí, vivimos lo mismo. Por eso un animal nos puede enseñar un montón. Pero bueno, para sí, eso hay que conectar con eso. sí, Hay que conectar. obvio. Sí, Conectar sí, con por supuesto. uno, conectar con el animal. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso con esta perra en particular, Paprika, que yo siempre subo historias de ella, eh, tengo el caso que lo publiqué de cuando vinimos y estaba todo así, y después cuando mejoró. eh, Puntualmente es una perra que no se crió con nosotros, es una perra que la rescatamos, es una perra que cuando la rescatamos estaba famélica, entonces es una perra que a partir de que la rescatamos obviamente hizo un apego, si se quiere, sobre todo con mi marido, que fue el que primero la vio y que el que primero la rescató, hizo un apego, entonces evidentemente ante esta situación, creo yo, de que desaparecimos de un día para el otro en estas vacaciones, la perra volvió a entrar me abandonaron, ¿sí? Entonces, más allá de que había gente en casa, de que estaban súper bien cuidados y demás, la perra estaba recontra triste. Sí, me acuerdo que Nacho, el chico que se quedó en casa, que me mandaba las fotos y la perra estaba tirada, así como re triste. Claro, porque era como que había vivido una situación que era absolutamente, no sé cómo se diría, no solamente una situación abandónica, sino una situación completamente incomprensible. Total. Eh, Nosotros venimos configurados para conectar. Claro, Mm, sí, obvio. Venimos configurados para eso. Tenemos ya nuestro código, nos
prepara para la conexión, para el armado de la manada, y el armado de la manada tiene un sentido también, que es ayudarnos entre nosotros, pues dos somos más que uno, ¿no? Y claro. si somos más, mejor, y tiene un sentido colaborativo, de reciprocidad, de crecer. eh, entonces, venimos configurados para eso. Entonces nosotros, cuando somos chiquititos, cuando somos bebés, nos corregulamos con nuestro sistema nervioso autónomo, digamos, se relaja, ¿no? Y crea ciertos patrones o entiende ciertas cosas que le generan seguridad y ciertas cosas de las que necesita defenderse, ¿no? Entonces crea patrones de seguridad y de protección. Y, digamos, con un otro es que nos corregulamos o nos desregulamos. La Ujú. idea es que la idea, que estaría buena llevarla a cabo, siento, cuando lo digo lo pienso en mí, es corregularnos con otros e incorporar recursos para autorregularnos también, Ujú. para que cuando estamos solos también podamos sentirnos seguros, protegidos, relajados, en amor, ¿no? Claro, Eso sería el estado ideal. ideal, Entonces, claro. es como esta perrita Páprica se corregula con tu marido y su sistema nervioso autónomo se relaja, pero si no está, no, no lo puede hacer por sí sola. Y Claro, ahí sí. eso se puede ir mejorando también. Como, como dejar a un niño que, por ejemplo, que se va, que a medida que va creciendo se aleja un poco, mira para atrás, ve que está papá, mamá, se siente seguro y puede alejarse un poquito más, ¿no? Pero los perros que están con la correa, que están como que muchas de sus cosas, muchos de sus conflictos, de sus miedos, se completan a través del humano. Claro, Entonces no pueden explorar por sí solos y lograr la autorregulación. Porque al vivir además en un lugar chiquitito, es como, solo conozco eso. claro, sí. Solo mis patrones de seguridad y de protección están armados en función de este contexto. Si este contexto se modifica de repente, ¿y ahora qué hago? Claro, Y, sí, sí, entonces, sí. y ahí es donde o hay adaptabilidad y hay evolución, entonces ponele Páprica, eh, logra superar eso, esa instancia, y se cura de la piel. Entonces ahora ya aprendió algo, evolucionó. Claro. O, mm, o se muere. O sea, ¿qué es lo que Sí, nos pasa? ¿No? O sea, sí, está llevándolo a un extremo, pero es que sí, sí, es eso que es ocurre. así. Sí, sí, es que es así. De hecho, Paprika, eh, en otros momentos que ha entrado también en estrés, claro, es lo que vos decís, deja Ujú. de comer directamente y bueno, y siempre como que la tecla de su conflicto va justamente por los ojos y por la piel. ¿Sí? Siempre vuelve a los mismos conflictos, los ojos y la piel. Entonces sí, sumado a que es una perra viejita ahora, entonces bueno, ahí Claro. tiene... No tiene la misma energía vital para No, adaptar. obvio, claro, no. Ay, no, no alcanzo a ver la primera parte de la pregunta. Sí, él dice, o sea, la teoría del apego y la autorregulación que surge en psicología es aplicable al animal. Sí, porque el animal tiene psique, igual que nosotros. Entonces, sí, mm, lo que para mí no puede hacer el animal es tener autoconciencia de su diálogo interno, por ejemplo. Claro, Pero sí tiene psique, porque, digamos, todo es fractal. Entonces, en el animal se expresan las mismas cosas que se expresan en nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad de vernos a nosotros en el cosmos, de autoconciencia. claro, Los animales no, pero ese proceso dentro del animal sí ocurre. Sienten claro, cosas. porque, claro, sienten cosas porque si no, no tendría sentido, como en bueno, yo lo vuelvo a llevar al caso de Paprika.
que si haya entrado en esta especie de como de depresión, deja de comer, se hace una conjuntivitis, apenas deja de ver a mi marido. No tendría sentido, justamente, si no, eh, no sé si decirle emociones, pero si no sintiera esa separación que hizo. Entonces, evidentemente, eso está hablando de un proceso psíquico. Ujú. Porque si no decimos, tiene las necesidades cubiertas, tiene la casa, tiene comida, tiene agüita, tiene todo lo que es su territorio, y pese a que tiene todo eso resuelto, mi marido desaparece, que no desaparece, a veces está trabajando, entonces no está con la perra todo el tiempo, y inmediatamente hace conjuntivitis. Nosotros acá en casa siempre decimos que le tenemos que poner un póster para que lo vea todo el tiempo. Así, no. Cuando él no está unas horas, ya tiene la presencia de él, al menos en una imagen. A modo de chiste, pero bueno, sí, obviamente hay una emocionalidad que no. Eh, que me parece que a veces estamos un poco lejos de interpretarla, pero sí, obviamente por eso hay manifestaciones físicas que tienen que ver con su psiquis. Conozco, para a ver si le sirve a Mónica mi respuesta. Em, Conozco un caso de un perro que vivía en una casa en San Martín, en provincia, y era un perro que tenía la posibilidad de salir. Ujú, O sea, se podía ir de la casa esa, salir por la reja, no sé cómo se escapaba, ¿no? Entonces, él se iba y paseaba y un día llegó a un lugar donde lo recibieron muy bien, ¿no? Donde le ujú, hacían mimos, caricias. Y él igual volvía a su casa, a donde originalmente él estaba. Entonces, ujú, eh, aparentemente, por lo que me contaba la gente que después lo había terminado adoptando, mm, el perro no era muy bien tratado en ese lugar. ujú. Y él salía, pero igual volvía. Y Claro, un día no volvió más. O sea, un día claro. él decidió. Entonces ahí hay un clic. La psique como el fluido de la mente. Eh, no sé, yo no soy psicólogo como para definirla con los términos de psicología o de filosofía, pero la psique es el fluido de la mente, podría decir. Claro. Es eso que es como el aspecto sutil del cuerpo. Es eso que hace que funcione el cuerpo también. Y que hace que nos adaptemos, que busquemos, que resolvamos. Que tomemos decisiones, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, claro, pero todo eso, justamente, sí, yo tampoco lo podemos adivinar, pero sí, estamos hablando de que en realidad lo que nos trae, vuelvo de vuelta a lo mismo, lo que nos trae la 5LB es entender el sentido, justamente, porque bueno, unimos el sentido biológico con las necesidades que a lo mejor no están cubiertas o no están resueltas en este animal. Hammer habla de que se activan en simultáneo cuando Claro. sufrimos cuando sufrimos una situación. Que quede claro que el estímulo externo eh, no determina el cómo lo vivimos. El cómo lo vivimos lo determina nuestra percepción. Claro, Como sí, dice Don Juan en los libros de Castaneda, solo somos seres perceptores, seres que perciben realidad. Entonces, ese hecho externo que yo viví, yo lo percibo de un modo traumático, agudo, que me tomó por sorpresa y que me resulta imposible para mí comunicarlo y sentir que me siento acompañado por quien me escucha. Yo estoy solo con mi drama. Cuando yo lo ujú, vivo con esas características, a eso le denominamos shock biológico claro. y eso activa ese programa biológico que está en relación con eso que yo siento. Por ejemplo, sentí invasión del territorio, por ahí sentí rencor en el territorio, por ahí sentí amenaza en el territorio, o por ahí sentí que me iba a morir de hambre, o por ahí sentí, digamos, un montón de posibles peligros Ujú, diferentes, ¿sí? Yo modifico mi conducta para resolver eso, ¿sí? Y también en simultáneo, el tejido también
se pone a funcionar de una manera para responder a eso. Claro, Que el sentido va a ser poder resolverlo con el menor impacto posible. Entonces, se activa la psique como el cambio conductual, como lo que me hace pensar diferente, con lo que me hace estar activo, repensante sobre eso, aparece como pensamiento intrusivo, no me deja dormir bien, estoy activo en la mente, claro. estoy también activo en el tejido, y si me hago una tomografía de mi cerebro, voy a ver lo que se llamaron focos de Hammer, que son como La espiral, círculos concéntricos, ¿no? Entonces, sí que cerebro-órgano. En los animales pasa igual. claro. Y es más, se estudió, hace poquito salió una nota de página 12, donde se están estudiando plantas, que se vio que cuando son sometidas a estrés, como cortarles una hoja, o como que estén deshidratadas, emiten un sonido. Sí, igual eso estaba documentado en el libro La inteligencia de las plantas también, que hay un montón de experimentos, incluso, bueno, es como un libro súper profundo, pero incluso hay hasta estudios donde se monitorearon con electrodos específicos y no solamente, por ejemplo, se producían alteraciones incluso hasta la intencionalidad de las personas, no solamente hasta un hecho puntual, hasta en el nivel de intencionalidad. Así que bueno, es como algo que recién si se quiere, está como, no sé, es como algo muy reciente, pero sí hay mucho por delante en función de seguir profundizando sobre eso. Sí, tal cual, me parece como súper maravilloso eso, Sí, es porque ya increíble. hablamos de que estrés vive todo, una planta vive... A Alguien, otro digamos, nivel, obviamente. un ser vivo que es aquel que procesa información, que la metaboliza, que la transforma, eso es un ser vivo, ¿no? Sí, sí, Eh, obvio. y a ver, dice, ¿no se puede asociar al reflejo condicionado? Dice Mónica. Ay, yo esa pregunta no la había visto yo. Eh, es que todos tenemos automatismos y reflejos condicionados. ¿Quién no tiene? Es que justamente somos automáticos en la mayor parte del tiempo. Nuestra conciencia es chiquitita. Lo que creemos que hacemos consciente no es poco a veces. ¿Sí? ¿Cuántas Sí, veces repetimos la misma historia una y una y una y otra y otra y otra vez? O sea, estamos en un círculo constante. La onda es salir del círculo, entrar en la espiral, ¿no? sí, sí, por Son, supuesto. este, son preguntas interesantes las de Mónica, ¿no? Como es una, está ahí como queriendo saber como todos. Claro, lo que pasa es que es como, nosotros lo estamos, ya lo conocemos al modelo, pero hay que, bueno, ponerse a estudiarlo un poquito más para entender todo esto, lo del sentido, porque lo estamos contando un poquito por arriba, porque la idea era justamente unir esto de los síntomas de los animales, ¿sí? Con toda esta parte, si se quiere, emocional. Por eso, como decíamos antes, si el perro, mi marido, se va y hace una conjuntivitis, es una manifestación a nivel sintomatología, pero que tiene una causa, obviamente, que le produjo una alteración psíquica y en función de su estado emocional, sentirse abandonada, sentirse solita, sentirse, en realidad los ojos puntualmente hablan de separación visual, sentirse separada. Entonces no terminan, perdón, en realidad sí son patologías que en realidad nos están hablando con un nivel más de profundidad sobre lo que le está pasando a ese animal, igual que lo hacemos con las personas, ¿no? Pero mirando más en profundo, por eso yo soy como, por eso cuando yo te conocí, la verdad que fue de la charla de Matelda, dije, ay, bueno, no lo puedo creer, me parece ya súper interesante, porque si bien yo presentía que no podía ser que nadie lo trabajara con animales, me pareció increíble y bueno, después empezar a leerte y escucharte en otras conversaciones que tenés en tu canal, en tu perfil. Tengo casos realmente muy, muy interesantes. Me tocaron varios, de hecho, seguidos de cataratas en animales donde era muy claro que habían perdido de vista a alguien. Los casos de piel son muy comunes por lo mismo, por la separación de contacto.
Y los casos, por ejemplo, gastrointestinales, que tengo ahí un post que hice de vómitos, de diarrea, Sí, en sí, general vinculados a... mm, es un animal que vive por ahí en un sistema familiar donde hay mucha pelea, mucho enojo, mucha discusión, donde incluso por ahí se lo castiga al animal, o no, pero el animal ve que están peleando, ¿no? Entonces es como dos perros que se están peleando. Llevémoslo todo a perros, ¿no? Sus compañeros de manada, imagínate, yo en la manada yo me quiero sentir seguro, relajado, protegido. Bueno, en mi claro, manada hay dos que se están cagando a palos todo el tiempo. Y yo quiero a los dos, los claro, quiero a los dos. Me acerco a los dos y a los dos los quiero, pero eso de verlos así, a mí me pone en juego ¿hay alguien que es peligroso de claro, los dos? ¿Conmigo puede llegar a ser algo similar? ¿Se puede llegar a venir contra mí o esto? Entonces, ese proceso de digestión, de saber con qué me quedo, qué rechazo, esto es bueno, esto es malo, toda esa dificultad para procesar la información la pega en el intestino porque el intestino procesa información, no procesa solo materia. Entonces ahí, también respondiendo a Moni, no somos solo materia. Y si vamos a lo cuántico, somos vibración, ¿no? Sabemos que el observador hace colapsar la realidad y ahí aparece la partícula, ¿no? Entonces, en un nivel somos vibración y es información interactuando con información. Y nosotros estamos como en un fluido donde estamos recibiendo, procesando, emitiendo, otro está procesando y recibiendo y procesando y así. Estamos en ese movimiento. Cuando la digestión o el procesamiento de la información es difícil, yo no sé con qué quedarme, con qué no, o esto no lo quiero, o de esto me quiero deshacer rápido, problemas digestivos. claro, sí. O cuestiones que Cuando son lo que... indigeribles. Ujú. Claro, sí, por supuesto. Contrariedad también. Es muy copado el modelo, Sí, es es copado increíble. y completo, es muy completo y preciso, como Sí, eh, sí, sí. creo que igual Y hay que seguir como profundizando, sí, ¿no? sí, Pero sí, totalmente. ya Hammer se mandó un laburón, la verdad que Sí, sí, es un sí, sí, grosso en eso. totalmente. Sí, sí, totalmente. Igual recién ahora es como que, bueno, de hecho a mí me pasó, viste, que la otra vez cuando subimos el flyer, eh, que, bueno, si bien a mí en privado me llegaron muchos mensajes lindos, iba a quedar grabada, porque bueno, por ejemplo, acá hay algunos que son alumnos míos, debe estar mucha gente que te siga a vos, y algunos que no conozco también empezaron a preguntar si estaba grabado. No obstante, aunque yo aclaré que eras médico veterinario, especialista en 5LB, me llegaron mensajes que no eran muy copados también. Entonces, como, no sé cómo diciendo, eh, desmitificando el modelo o creyendo que es algo que no tiene base científica. Y eso obviamente que está hablando de un profundo desconocimiento, ¿sí? Es Porque que, nadie que esté... eh, perdón, Jackie, te interrumpí. Sí. Eh, es que la mejor manera de comprobarla es con uno mismo, ya. O Es que sea, iba a decir lo El que, mismo, el yo que lo siempre digo, el que diga que es mentira, bueno, está bien. O sea, la negación también es un recurso y la sí, única manera de comprobarlo no es estudiando, es llevándolo a uno. sí, Es, pasar por el cuerpo, este sí, síntoma, ¿qué es lo que estoy viviendo? sí, Porque es muy claro, no hay sí, tanto. preguntarse, siempre digo, el para qué, qué sentido tiene el para qué, pero sí es un modelo científico exacto, súper interesante y súper profundo también, por supuesto. Y es como vos decís, que hay que seguirlo estudiando y hay que seguirlo profundizando y hay que también, como vos decís, pasarlo por el cuerpo. De hecho, a mí conocerlo no implica que a uno nunca más le va a pasar nada, pero cuando lo conocemos también es como que tenemos más capacidad reflexiva para ver en qué estuvimos implicados, si es que estuvimos implicados y anteriormente nos pasó lo mismo, para ver qué tecla volvimos a apretar nuevamente, que tiene que ver con ese conflicto muy específico, que tiene que ver con esa patología que es recurrente en nosotros. Entonces sí, es una invitación, como decía antes, a una indagación mucho más profunda. Yo, en PNL hay una frase que dice, el por qué trae porquerías. Ujú. ¿Sí? Y es
como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo que soy tan buena? Yo que esto, yo que el otro. En tu caso que yo le doy el balanceado re bueno, que yo los vacuno a tiempo, que tienen todo lo que necesitan. ¿Por qué? No es el por qué trae porquerías, es el para qué. Y el para qué nos cambia la forma de pensamiento y nos abre a otras posibilidades que justamente quizás en un principio no las tenemos en cuenta. Claro, porque como el por qué te lleva al pasado, te deja fijado ahí. Claro, te hace dar vueltas en realidad. Claro, exacto. Y, o te deja o en la voz de la víctima o en la voz del juez. Sí, En sí, yo alguna de creo las que, dos voces te deja. sí, sí, yo creo que sí, lo de Voz la interna. víctima nos pasa a todos. Sí, está bueno lo que decís de esto de la víctima o el juez. Yo siempre lo vi más del lado de la víctima, que uno tiende mucho a sacar la parte de víctima. Pero la del juez sí es muy interesante también, porque bueno, sí, el tema de juzgar a veces es algo que es muy habitual. Sí, sí, es que es la contracara para mí. Es la Sí, contracara. sí, 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 totalmente. Así que, ¿y qué otras preguntas vos crees que podés dejar como para autorreflexión sobre, sobre justamente lo que estamos hablando sobre nuestras mascotas, perdón, sobre nuestros animales de compañía en relación a sus sintomatologías o a sus afecciones? Digo, ¿qué reflexión? Esto dijimos el para qué, el sentido. ¿Qué otra pregunta podrías dejar para compartir, para invitar a esta indagación? Yo invitaría a preguntarse cuánto del animal interno de uno Ujú, está reconocido. Porque el animal acciona, es pragmático. Eh, si tiene una necesidad de huir o tiene una necesidad de luchar, eh, no va a haber un filtro de la corteza frontoorbital que le va a decir, no, no hagas esto, porque si haces esto vas a quedar mal adelante de los demás y no claro, es realmente bueno morder a esta persona. O sea, sí, claro, sí puede tener, sí, sí, sí tiene lealtades y demás, pero, o sea, se puede aguantar la mordida, eso sí, se puede aguantar la mordida por una lealtad, pero es porque se crea un doble vínculo con la persona y eso habría que estudiarlo. Pero el animal, la respuesta adaptativa la hace, la lleva adelante. Son respuestas adaptativas y nosotros no. Entonces, o muchas veces no. A veces queremos salir corriendo de un lugar al que entramos y percibimos peligro, porque encima la percepción del peligro es algo inconsciente. claro, Es algo que va por lo inconsciente. Es una respuesta de 125 milisegundos del sistema nervioso autónomo que detecta una alarma y que después habrá que ver por qué detecta una alarma, si esa alarma que detecta es concordante con, no sé, por ejemplo, está viendo un terremoto. Bueno, sí, salí corriendo, pero por ahí no hay ningún hecho en concreto, pero hay un registro interno de una alarma por algo que se vivió que es muy parecido o porque en tu código biológico, porque, por ejemplo, tus abuelos vivieron en guerra, sentir algo parecido a un disparo es salir corriendo, ¿no? claro. Porque tiene un sentido adaptativo, o sea, Sí, tiene un sí, sentido obvio. de buscar la protección, la seguridad, el Sí, sentirse seguro. Entonces, lo que nuestros ancestros vivieron también, y que eso quedó no integrado, ¿qué quiere decir que quedó no integrado? Que todavía eso que viví me genera peligro, rechazo. Eso significa que no está integrado. Que todavía lo vivo, aunque ya no está pasando, lo vivo como si estuviera pasando y me despierta una activación, una alarma, me libera adrenalina y cortisol. Y por ahí yo no viví la guerra, pero tengo ancestros que sí, ¿no? claro. Bueno, me fui Sí, de lo que estaba originalmente diciendo, pero de paso sí, conté eso, que es invitarnos a todos nosotros a detectar nuestras alarmas internas y a ver si realmente actuamos o no en claro, función a eso. O por cultura, que es lo que no tienen los animales, nos decimos determinadas cosas y reprimimos la respuesta adaptativa. ¿Qué es lo que hacemos con la alopatía? La medicina alopática
la farmacológica, la gran mayoría bloquea los circuitos que son biológicos adaptativos. Que no, que no entendamos por qué ocurre una cistitis es otra cosa. Pero, de hecho, la mayoría de las enfermedades, vos le pedís a un médico, ¿y por qué tengo una cistitis? Y porque tenés una infección. ¿Y por qué tengo una infección? Y no hay claro. una respuesta concreta de cuál fue el hecho. Hasta que viene alguien que estudió las 5 leyes y te dice, sentiste una invasión de territorio, ¿no? Sí, Porque hubo exactamente. algo que sentiste y hubo Yo una siempre uso, pero ¿qué pasa? Que justamente no hice nada. Sentí la invasión, vino mi mamá a mi casa, estuvo quedándose una semana en mi casa y yo no quería que estuvieran. Chabolas, como, ¿no? sí, sí, de hecho Pero yo uso, por esto lo freno la respuesta claro, adaptativa. Pero manzana, o sea, en el cuerpo se está dando sí, igual y en la mente estoy sintiéndolo y me viene el pensamiento de que eso está ocurriendo, pero freno la respuesta adaptativa, la bloqueo, entonces tengo un síntoma después. claro, porque es Cargo con como una que, mochila que no quiero cargar. Tengo que hacer esto, pero no quiero. Y después te duele el cuerpo. Y sí, claro. obvio. Por eso el síntoma es como, si se quiere, esa respuesta adaptativa que yo no di. Como os decía, mi vieja se quedó en mi casa y no se va más, ¿sí? Entonces, si no se va más y yo no me termino yendo de mi casa, no la termino echando, y tampoco es que la paso bien con ella ahí, la Claro. respuesta de que se vaya a la mierda no, ay, perdón, no se dio nunca. Entonces, la cistitis como que me lo soluciona. Siempre uso yo mucho el ejemplo de la cistitis porque es como muy fácil que las personas entren a verlo en este modelo. ¿Y qué es la cistitis? Y tenés más orina para ir a demostrarle a tu vieja que este territorio es tuyo. Lo que pasa es que ahora no vamos a hacer pis por todos los rincones de la casa. Claro, Entonces después la pero un cistitis, animal sí. pero el Un animal te lo animal muestra. sí, pero el animal sí, por eso siempre lo uso como ejemplo en los animales porque es como muy fácil de verlo. El animal sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Muchos casos de... Un caso que me acuerdo muchísimo fue de un gato que le compraron un labrador y el perro llegó, y imagínate, es como un labrador cachorro, como con un nivel de intensidad infumable, y el gato tuvo un shock biológico. ¿Por qué? Porque lo tomó Ay, se te cortó el audio. porque ahí está, Ay, perdón. Lo tomó por sorpresa, fue inesperado, agudo, traumático, vivido en soledad, porque claro, seguramente que alguna manifestación tuvo de expresarlo, pero bueno, qué sé yo, es el gato maullando más, no sé, ay, maulla más, qué sé yo. claro, sí, ¿Por qué maulla? No sé, estaba maullador. claro. Y, a la semana hizo una tremenda obstrucción uretral. Yo me acuerdo que vos habías contado que en pandemia vistes como récord de casos de problemas urinarios, que justamente en pandemia, todos adentro de la casa, sí, como decías, viene el novio, que viene cada tanto, ahora se instala todo el día, ¿qué hace este pibe acá? Y que había muchas cuestiones urinarias, creo que lo habías contado en gatos sobre Sí, todo. sí, sí, Que, exacto. Exacto. y claro, Em, el territorio y invadido todo el tiempo. creo que la clave es como entrar en contacto con el animal de uno para saber si uno se está sintiendo cómodo, si es agradable, si no es agradable, y después llevarlo al animal y preguntarse si está sintiendo o está en un rincón. Pues si está en un rincón ahí escondido, no le está pasando bien ese animal. Claro, sí, obvio. ¿No? Como entrar en contacto con lo que al animal está sintiendo. ¿Se siente seguro o no se siente seguro? ¿Se siente protegido? Bueno, esas preguntas para mí son buenas para llevarse Sí, ahí sí, eh, sí, para alguien que vive con animales. sí. Y como para empezar a entrar un poquito en estos, como decíamos, en estos conceptos, para indagar un poco más profundo, como vos decías, para conectar con nuestro animalito biológico, porque siempre digo, nosotros evolucionamos mucho, pero el mismo, seguimos siendo el mismo animalito biológico, y para conectar con nuestro animalito y también con el animalito de justamente nuestros animales, valga la redundancia. Así que sí, yo creo que esto nos trae un montón
de luz sobre estos temas, muchísima claridad. Creo que a una persona que no conoce el modelo también le abre las puertas para indagar un poquito más en esta mirada que, como yo decía, justamente es integrativa. Ujú. Sí, una cosita más, Jackie, aprovecho porque se me vino esto de lo sistémico, ¿no? Justamente la manada, que es el objetivo, es sentirse seguro, protegido, cuidarse entre todos. Cuando una persona que vive con un animal está muy mal, está muy estresada, está pasando por una situación muy difícil, el animal, eso te lo huele, pero en 2 segundos. Entonces se va a poner a cuidarte. Según lo que percibas, según cómo lo percibas, si empatiza directamente con lo mismo que sentís, capaz que hasta el animal hace el síntoma. Porque, Sí, porque lo está sintiendo como vos. Tiene un nivel de empatía fuerte y entonces copia. Y al sentirlo al animal, como es mucho más franco en la manifestación, transparente, tiene el síntoma el animal. Así nomás. claro, sí, Y hace que tu mente se vaya hacia el animal claro, y sí. salga del problema incluso. Sí, sí. Por eso Se también con retire del niños problema. pasa, por eso también con niños pasa lo mismo, lo que pasa que, bueno, ya sería otro tema. Pero sí, justamente, a veces son sus propios conflictos dentro de la manada y a veces están más relacionados con los referentes afectivos, que seríamos Exacto. nosotros. Sí, es A veces como, son los propios y a veces son los de los otros, tal cual. sí, Entonces, no es siempre que el animal es un espejo porque también me parece como que nos pasamos a veces de decir eso. A veces el animal vive sus propias cosas. claro, sí, sí, obvio. Por ejemplo, un perro que escuchaba techear gatos en un techo de chapa y eso el perro le despertaba amenaza en el territorio, entonces ladraba, 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 ladraba y de pronto empezó con tos. ¿Por qué? Porque el ladrido, el recurso que venía de la laringe para ahuyentar la amenaza, no era suficiente. Entonces, cuando el recurso biológico eh, es utilizado y no es suficiente, ahí es cuando hay síntomas. Yo tengo uno de los míos, de hecho, que le pasa eso. Que se Sí. pone a ladrar, ladrar, ladrar y termina Y, tosiendo. termina con una tos ahogada, Mm. sí, tremenda. En su momento, bueno, le hicieron, no me acuerdo qué especie de estudio fue, y nada, y lo vuelve a hacer, me dijeron, y debe ser algo alérgico, pero tampoco alergia a nada. Y es un perro muy miedoso también, ¿sí? Entonces, bueno, sí, le asustan estos los ruidos que no saben de dónde viene, si alguien está cortando el pasto se asusta, si pasa una moto, ¿viste? Esas que hacen como la explosión, se Sí, sí, sí. asusta. Eh, Se ha asustado tanto que ha llegado a morder las baldosas y lastimarse los dientes. Wow. Entonces, Este animal es muy sensible, muy sensible. re, sí, es re Lo cierto es sensible. que tampoco está en su código vivir en una ciudad. Lo que pasa es que era un No, animal que también, igual no te voy a contar, yo tengo 7 perros, tampoco que te voy a contar la historia de todos, pero bueno, era un animal que vivía medio en la calle y de hecho nosotros lo rescatamos porque donde vivíamos lo veíamos siempre en la calle y ya lo habían chocado 2 veces. Y no sé, siempre sospechamos que a lo mejor le habían explotado un petardo o algo así, porque por momentos se te caía, no sé, una boludez, se te caía una escoba, algo y ya se asustaba. Entonces siempre tuvimos la idea de que a lo mejor había un impacto con algún sonido y había generado como un trauma. Bueno, al final lo terminamos adoptando y lo tenemos mucho tiempo adentro porque a veces es como que escucha ruidos y se pone re loco, ¿no? Te digo que llegó a morder las baldosas de los nervios, y no solamente las mordía, sino que se lastimaba la boca, le sangraba, y una vez incluso se voló un diente haciendo eso. Así que imagínate la fuerza con que lo hacía. Pero bueno, pero bueno, ahora está más regulado porque está dentro de casa, entonces no se asusta. Le enseñamos que si nosotros no estábamos le poníamos música, le ponemos música de meditación, un ventilador prendido para que le tape los sonidos de afuera y nada, y está mucho mejor. Pero bueno, sí, hay que buscarle la vuelta a cada uno y también entender que, bueno, a lo mejor sí,
quedó un anclaje negativo que hace que, bueno, con sonidos que son desconocidos y que no los puede manipular, se asuste porque le vuelva a remitir a eso todo el tiempo. Imagínate que una persona que vivió la guerra va a hacer terapia y le cuesta salir de esos lugares, y bueno, a los animales que Sí, vivieron trauma sí, también les sí, cuesta sí, salir un montón. sí, 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 Porque totalmente. es alejarse del peligro y es muy difícil a veces que eso vuelva a regularse. Sí, sí, Tal vez nunca, sí, sí, total. yo No, creo eso. yo creo que no. No, yo creo que no, pero bueno, cuando empezó con la tos, que igual yo Se pueden probar cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hoy está creciendo mucho la terapia neural, eh, que como que reordena los microtúbulos y donde hay heridas o cicatrices ya físicas o energéticas, eh, como que reordena todo ahí, ¿no? Y Ujú. se han visto casos de animales y de personas también eh, que cesan los síntomas, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden llegar a probar, pero es difícil, de algunos traumas eh, es difícil. Nosotros, en el Claro, caso de nosotros, muchas veces resignificamos un trauma eh, a través de la acción, como, no sé, una persona que fue abusada y que después se convierte en un militante para ayudar a los abusados, ¿no? Como a veces llevamos nuestras heridas, digo, al trabajo, a la acción, y eso nos moviliza y nos hace sanar, ¿no? Y ayudar a otros también. Pero bueno, es una sociedad en la que vivimos donde todo el tiempo invita al trauma, todo el tiempo, y bueno, y nosotros vivimos con animales para llenar nuestros problemas y les transferimos los traumas también, obvio. sí, por eso el tema este de que, de lo que a lo que veníamos antes, que después, bueno, me fui un poco de tema, esto de que a veces los conflictos son de los animales, pero a veces estamos, son conflictos que tienen que ver con nosotros. Vos en un posteo hablabas de esto de que el perro, en realidad no el perro, a veces el animal tiene algunas patologías que tienen que ver con protegernos también. Por eso el tema de que a veces somos un referente afectivo muy importante y a veces no tiene que ver con su manada, sino tiene que ver directamente con lo que nos está pasando a nosotros. Sí, nos muestra algo de nosotros. Sí. Sí, exactamente. Sí, Eh, exactamente. tuve un caso muy interesante de un perro que tuvo un tumor de vaso y el vaso reserva sangre, ¿no? O sea, conserva sangre y cuando la precisamos se aprieta y la expulsa. Es un clásico que salís a correr y que te duele el vaso, ¿no? Porque el vaso se contrajo Claro, para mandar glóbulos rojos y aumentar la oxigenación. Y he visto algunos tumores de vaso en separaciones, por ejemplo. No sé, yo en el perro todavía estoy ahí como indagando, estudiando. En este caso, la mujer que me consulta, cuando empezamos a indagar, porque algo que hacemos con las 5 leyes es buscar fechas, claro. buscar hechos concretos y detectar si el animal en esos momentos hubo estrés real, ¿no? Como, no, lo bueno de este modelo es que no es algo tirado de los pelos, como, No, no, por debe supuesto. haber sido por esto, debe haber sido. No, no, porque hay cambios concretos en el animal, hay fases activas, fases de solución, hay fechas, porque el cuerpo es concreto también en ese sentido. No voy a activar un recurso biológico si no lo necesito. Y Claro. resulta que cuando, digamos, meses atrás, el tumor ya lo habían operado ahora en abril, pero meses atrás, en diciembre del año pasado, hubo una época en la que la mujer esta se había peleado muchísimo con su hijo. Y bueno, ahí a mí me gusta hacer hipnosis y hacerlo viajar a la persona, ponerse en el lugar del perro y ver desde el perro. Pudo ver que hubo un momento en el que la mujer, por las discusiones con el hijo, eh, había dejado de atender al perro, le había dejado de dar pelota, ¿no? Como que hubo una rutina que se rompió y eso el animal fue lo que sintió. Pero todavía no me resuelve por qué un tumor de vaso. Ujú. Entonces le pregunté y ahí sí que usé otros recursos o la creatividad de
a través de las constelaciones familiares, de lo que aprendí, o algo de psicogenealogía también que toqué, le pregunté si había habido eh, asesinatos en su familia, como ver sangre, porque el vaso se puede activar por ver sangre. Y entonces ahí abrió los ojos y me dice que su tío, que se llamaba igual que ella, Ajá, pero en masculino, eh, sí. había asesinado a su eh, mujer, a su novia, que era una prostituta, y la había matado y la había cortado en pedacitos, y la había puesto en una valija. No, no, tremendo caso. eh, y que había salido incluso en los diarios, como que había sido muy famoso el caso. Y ella es doble de su abuela, o sea, Ujú, ¿no? Este, y las discusiones con su hijo eran porque salía de noche, y yo en un principio había pensado que era porque temía que quizás a su hijo le pasara algo. Y era otra cosa, era que ella temía que su hijo le hiciera daño a alguien. O sea, que su hijo asesinara a alguien, de que su hijo mate a alguien. La verdad que a mí en el re momento loco. fue muy fuerte, porque ella, al ser doble de la abuela, ella está reviviendo lo que su abuela vivió con su hijo, del Ujú. temor a que su hijo sea un asesino. O sea, su abuela lo Sí, vivió igual, realmente. igual esto es complejo para las personas que a lo mejor no tienen ni idea de lo que es doble y de lo que Ujú, todo y todo lo que tiene que ver con carga transgeneracional. Así que ujú, bueno, muy por arriba, no lo vamos a explicar acá, pero pueden, por ejemplo, empezar a leer, en el caso de que quieran indagar más, en el libro Hay mis ancestros, ujú. que justamente es realizado por una de las creadoras de la terapia transgeneracional, que es una psicóloga muy, muy conocida, y fue un libro que popularizó el conocimiento de lo que es el abordaje transgeneracional. Un libro muy simple que está en internet, que lo pueden conseguir en PDF también, así que si quieren, porque les parece esto muy raro o muy loco, déjenlo ahí y vayan a profundizar como para acercarse más a estos conocimientos. Porque cuando uno no tiene ni idea, a lo mejor es como muy fuerte y es mucha información. Nosotros ya lo conocemos, pero bueno, a lo mejor si alguien no nos está viendo, piensa que esto es Que es algo una muy locura, raro, sí. que es Hasta una donde locura. veníamos era más o menos fácil porque era Claro, así hay, como en tu territorio, activos me investigan. claro. Después ya hemos Igual vos, avanzado. igual vos, Juan, metés de todo en la charla, ¿eh? Claro. Metés de todo. Ahora me Es que saca la carta. ese fue un caso sorprendente, ese fue un caso sorprendente. Claro, sí, sí, pero bueno, es como para alguien que ya tiene como más conocimientos que pueda entender un poco más, porque si no para otra persona puede ser como ¡oh! Mucha información, sí. Pero bueno, es un libro, Hay mis ancestros, súper lindo, y el que quiera profundizar más en conocimiento de transgeneracional, además es súper fácil y comprensible, y hay un montón de información real, ¿sí? ¿No? Información tirada de los pelos para que puedan ir y empezar a profundizar y tomar más conciencia de nuestro rol también en relación, como vos dijiste, al sistema familiar. Puedo contar el último caso, chiquitito, que tiene relación con esto, porque Sí. es de transgeneracional, y es el perro manifestando un síntoma, pero que tiene un sentido también para el perro, Ajá. ¿eh? Porque no es que el perro no vivió nada, igual que este perro, que también vivió él un shock biológico, porque eso es importante para mí en mi investigación, que es del día a día, digamos, como ir aprendiendo, ¿no? Eh, Me cuestiono muchas de las cosas que yo mismo digo. Eh, Alguien que me avise si un día durante muchos años repito algo, porque ahí es que no estoy mutando, digamos. Ajá. Que me avisen, por favor. Eh, y bueno, me cuestioné mucho yo estas cosas, ¿no? También. Eh, pero bueno, después lo empecé a ver también. Y eh, el animal que tiene un síntoma, el animal está viviendo algo, pero tiene relación con eso que está afuera. Porque ese es el misterio de la vida para mí. Es como, uy, justo me pega a mí en algo también.
tiene que ver con algo mío, pero no es que el animal está tomando lo mío, no, no, también el animal está viviendo algo. Y había un caso de una perra que, viejita ya, que a medida que fue teniendo los ciclos estrales, los ciclos del celo, a medida que fue envejeciendo, fue siendo cada vez más largos los celos y con mucha, mucha manifestación conductual y física en la fase post-celo, que en veterinaria le decimos diestro. Las perras cuando ciclan, cuando ovulan, lo que queda, el folículo se transforma en el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo que genera progesterona y que es el que prepara todo el tejido para recibir el embrión y nutrirlo, continúa vigente. En las mujeres se pierde y está la menstruación, ¿no? O sea, el cuerpo lúteo, si no hay bebé, se muere y se da la menstruación. En las perras no, y tienen 2 meses después del celo, donde el cuerpo cambia como si tuviera un bebé, pero no. Y eso queda de todo el desarrollo filogenético de los caninos, porque en la manada se cubrían para poder lactar a los perritos. Y si moría una de las hembras, otra podía también darle la teta. ¿Ok? Y esta perra tenía muchas manifestaciones, cada vez más y cada vez más. Y la gente estaba en la duda de si castrarla, y es una duda que la tuvieron eternamente. Y yo me pregunté, ¿y por qué será que la perra, como la necesidad de reproducirse, ¿no? Si bien todas las perras tienen esa búsqueda. Hola, ¿te congelaste? Ay, no lo veo. Se congeló Juan. ¿Alguien me pone si lo ven bien o si se me congeló a mí sola? Ay, creo que salió Juan de... A ver. No se ve Juan, no. A ver, vamos a esperar un cachito a ver si nos termina de contar qué pasó, porque no sé qué pasó con la conexión. Está congelado. Yo ya no lo veo. A mí me salió de la pantalla. Vamos a ver si vuelve a entrar. No, no se ve porque a mí se me congeló la imagen y después desapareció. No sé si a lo mejor se cortó internet o qué pasó. A ver. Esperen que ahí viene. Esperen que ahí lo acepté. Ahí debería entrar de vuelta. Ay, ¿Qué perdón. pasó? Se me murió el celular. Ay, yo, Estaba en encima ese que, momento tan álgido. sí, encima yo no tengo mucha experiencia y digo, ¿qué hago? Cierro, vuelvo a entrar, no sabía qué hacer. ¿Qué Perdón. pasó? ¿Tenés batería ahora? Y sí, ahí lo enchufé, ahí lo enchufé. Bueno, igual yo tampoco Bueno, no tengo ni idea. Así voy a terminar. ¿Termino? ¿Te parece dale, si termino? dale, dale. Ok. Dale, dale, sí. Entonces, me preguntaba esto, digo, ¿por qué la necesidad tan fuerte de reproducirse? Decía, si bien todas las perras se quieren reproducir, como que yo lo que sentí es, acá esta perra está sintiendo que se tiene que reproducir, fuerte. Y le pregunté a la señora le pregunté si había tenido pérdidas, ¿no? Y me contó que su mamá tuvo 9 pérdidas, 9 muertes de hijos, de Sí, abortos, sí. otros no, y
ella también. Y su hija y su hijo habían decidido no tener hijos. O sea, se termina la manada, se termina el Claro, grupo, se termina la manada. se termina el Claro, linaje. se termina la manada. Qué increíble. Claro, por Ujú. decir, ¿y cuál es el sentido de que la perra se tenga que reproducir y que no va a haber más manada? Claro, Es la porque, única manera. digamos, dentro de todos nuestros diferentes programas biológicos, la Claro, reproducción es para sostener el linaje. increíble. Sí, tiene perfecta coherencia también. Ujú. Se termina la manada, sí. Excelente, excelente. Tenemos que hacer un vivo de todas las anécdotas que tienen de estas características. Sí, tengo muchos casos, muchos casos. Y yo con todas las historias que tengo de mis perros también hacemos. Ah, ahí vivo para rato. Bueno, gracias, Sí, Jessica. no, gracias a vos, porque bueno, igual yo te dije, no tengo experiencia, pero bueno, a partir de lo que te conté, quería que hiciéramos algo juntos, porque me parece que iba a ser súper rico y justamente lo fue, y para todos los que a lo mejor sí la puedo grabar y no la cago y la pueden volver a ver, también va a ser interesantísimo, súper linda la charla. Bueno, vos sos súper generoso con toda la información que nos diste y con todo este tiempo que utilizaste para estar acá. Así que gracias de mi parte y súper contenta. Y bueno, y no sé, cuando quieras contarnos un poco más, eh, yo súper contenta. Así que buenísimo. Igual ahora voy a tratar de dejarla y te arrobo de vuelta para que, bueno, los que lo vean, obviamente vayan a leer lo que escribís y todo lo que compartís, que está buenísimo. Y bueno, obviamente, y si quieren, ¿qué más se puede pedir? Atender a los animales con otra mirada, justamente que vos estés del otro lado. Así que realmente maravillosa la charla. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar también. Bueno, muchas gracias. Voy Bueno, a cortar y voy a tratar de dejar la hora que quede. Muchísimas gracias. Abrazo grande. gracias. Chao, gracias.